Si tú quieres este perfume para eso, esa fragancia rápida para usarla como deportes o gimnasio, definitivamente creo que pases porque no es esto. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos amigas y amigos. Vamos a ver una fragancia para los amantes de los perfumes frutales con la maracuyá. Aquí tenemos el Latab Agua, si es que se pronuncia así, Pink to Pink, una alternativa económica al famoso Maison Crivelli Oud Maracuyá, que aquí se lo voy mostrando, una fragancia que ha gustado muchísimo, y la TAF, sacando partido, pues decidió lanzar la versión económica, ¿verdad? Entonces, vamos a darle un primer vistazo a ver, porque esta puede ser una fragancia a la que tendrás que darle un ojo en esta primavera y verano. De una vez, sin perder tiempo, vamos a ver su unboxing. Enfocar la cámara aquí para darnos cuenta de todo lo que tiene la caja, ¿verdad? Esos detalles, ahí los podemos ver. Muy bonito. Vamos allá de una vez a realizarle su respectivo unboxing para no perder mucho tiempo. Quiero también que le echen un vistazo al lote, que ahí lo pueden ver en cámara. Aquí dice que es de julio 2024. Entonces vamos a ver aquí su respectiva botella. Oh, miren, se abre así. Mírenla ahí. Espectacular su botella, su caja, bien bonita. Wow. Es mucho más grande de lo que pensé. Ahí lo podemos ver. Realmente bastante delicada, bastante bonita. No hace falta ver más. Esto parece de madera. Ok. Sí se le siente de momento así de entrada un poco atalcado. Vamos a ver allá. Decidí ponerme este perfume hoy y decidí compartir también con ustedes las primeras impresiones. Voy a salir de la ciudad y dije, ¿qué perfume me pongo? Este tiene algunos meses aquí y dije, bueno, vamos a darle el vistazo. Vamos a ver ya su atomización. Ok. Wow, señores. Definitivamente, de entrada, te voy diciendo que vayas apartando ahí esos dolaritos, que no sé por dónde anda esto. Me pueden escribir en los comentarios cómo está en su país, pero definitivamente ya le voy diciendo de que esto no es tan simple como quisiera aparentar. ¿Qué sentí inmediatamente? Lo atomicé. Sí, definitivamente. Un toque brillante de la chinola, o lo que en otros lugares se conoce como maracuyá, que de hecho de ahí es su nombre, ¿verdad? Principalmente se siente así. Brillante, notoria. Todo aquello que está familiarizado con esta fruta definitivamente la van a notar desde el primer spray. Pero si tú me preguntas, ¿esto es una fragancia puramente veraniega? Así como también puede sugerir la fruta central de esta fragancia, que es la maracuyá, la chinola. Definitivamente este es otro tipo de fragancia, y creo que no es de esos perfumes que te vas a poner para ir a la playa, aunque bien pudiera ser, ¿verdad? O para hacer ejercicio. Si tú quieres este perfume para eso, esa fragancia rápida para usarla en momentos de actividades demandantes como deportes o gimnasio, definitivamente creo que pases porque no es esto. Esto tiene, aparte de ese toque brillante, la profundidad del oud, definitivamente, porque incluso ya el perfume original nos indica qué podemos esperar de esta fragancia. Pero básicamente te voy a englobar cuál es la sensación principal que vas a disfrutar de esta fragancia. Un toque que sí se siente de verdad tropical con la maracuyá, ese toque cítrico, frutal, jugoso, pero envuelto todo eso en un toque que se siente al tabaco. Sí, así mismo. Esto es como una especie de fruta atabacada, quemada. Definitivamente
solo lo jugoso viene saliendo en un principio, ya de ahí cae una profundidad amaderada, oscura. Por eso te hice referencia de que si tú quieres este perfume solo para ir a ponértelo en el gimnasio, que aunque sí, también pudieras hacerlo, definitivamente es una fragancia que es más formal, más encantadora, pese a que tenga esta esencia tropical. Creo que brilla más en las noches. Este es un perfume que sí, como quiera, creo que va bien en el verano y la primavera, ya que al final tiene en su columna vertebral estos toques exóticos de la maracuyá, pero esa profundidad de la madera, ese toque ligeramente ambarado, profundo, que incluso también puede llegar a sentirse un tanto, ¿cómo se llama eso?, del incienso, atabacado. Definitivamente este es un perfume al que querrás echarle un ojo, ya que toma la esencia principal de una fruta exquisita, muy tropical, llamativa, sensual, energética, brillante, pero también le complementa perfectamente bien con una oscuridad notoria como el oud, dándole una sensación que quizá puede ser de lava tonka para añadirle cremosidad y un poco de profundidad mezclada con la esencia ahumada del tabaco. En definitiva, esta es una fragancia que si me preguntan cuál es el sexo predominante, pese a que para muchas personas puede parecer una fragancia femenina, y tenemos que sacarnos eso de la cabeza de pensar que porque un perfume tenga estos matices de color en su caja y todo, ya es una fragancia femenina. No, es una fragancia unisex, aunque siempre le doy un pequeño de hincapié inclinado a lo masculino cuando veo este tipo de notas marcadas que tenga que ver con esa esencia profunda, oscura y el tabaco. Siempre que veo esto en una fragancia, no puedo evitar asociar a que tiene una ligera inclinación hacia lo masculino sobre lo femenino, pero que definitivamente vas a tener estos matices. Obviamente, como aquí no te puedo dar chance a decirte qué tal va su evolución, ¿verdad? No puedo darte estos datos ni tampoco de su duración, pues me gustaría que si te está gustando el contenido, le des like, me dejes tu comentario a ver cuál ha sido tu experiencia o cuánto te dura a ti en la piel. Y suscríbete para más contenido, porque más adelante subiré la reseña completa. Voy a ver cómo me va hoy. Hoy de hecho ha estado muy lluvioso, está fresco. Creo que los matices profundos y las notas más pesadas de esta fragancia, como te he estado indicando, van a brillar más en una sensación donde esté más fresco, ¿verdad? Una situación donde esté más fresco. Nada, definitivamente ya de entrada, si lo que quieres es una fragancia que aunque tenga ese corazón de tu fruta favorita o esa esencia tropical, lo complementa bastante bien con una capa oscura, profunda, ¿verdad? Característico del oud también, el tabaco, el ámbar. Esta es una fragancia que definitivamente sí se siente bastante original. Es un aroma que no es de esos que vas por ahí oliéndoselo a cualquiera. Definitivamente creo que ya por eso de entrada le vas a tener que dar una oportunidad. Y antes de que te vayas, si también quieres estos toques tropicales que tienen que ir en torno a una sensación más brillante, pues aquí te voy a dejar dos fragancias exquisitas que tienen como principal mérito el mango, la banana y demás, que definitivamente te van a resaltar también.